Hoy vamos a estudiar, a leer el Salmo 1, en el que veremos interesantes pensamientos. Leeremos el Salmo 1 y los dos primeros versículos. ¿Quieres leerlos tú, por favor, Arantxa? Vale. Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová, día y noche, lee su ley y medita en ella. Muy bien, muchas gracias. Sí, lo primero que comienza el Salmo es curioso, con felicidad. La felicidad, no la felicidad que parece que este mundo disfruta, sino la felicidad verdadera. Feliz es el hombre que no anda en el consejo de los inicuos, en el camino de los pecadores y en el asiento de los burladores. Eso bien pudiéramos compararlo o cómo podríamos explicar a nuestro siglo XXI esto. ¿Se te ocurre a ti algo, Arantxa? Pues sí, yo creo que trata de no amoldarse, ¿no? También como dice en otra parte de la Biblia, ¿no? No amoldarse a lo que viene a ser este siglo, ¿verdad? O sea, nuestra época, sino que sabemos que la palabra de Dios es verdadera, no caduca según el tiempo y eso, siempre tener en cuenta que vivamos en la época en la que vivamos según pues las costumbres o lo que ahora mismo pues está en el mundo como de moda o así, pues nosotros debemos siempre aferrarnos a la palabra de Dios. Muy bien. ¿No sería Mm, una manera de amoldarnos o de andar en el camino de los mm. inicuos, hacer un uso excesivo de la televisión y los medios de comunicación, que es tan fácil tocar un botoncito y ahí estamos viendo películas, viendo series, viendo cosas, dedicando Ujú. nuestro tiempo? En realidad, cuando estamos viendo esto, se puede decir que también de alguna manera nos estamos relacionando con personas y con los pensamientos de este mundo gobernados por el diablo. Cuando hacemos un uso excesivo de la Sí. televisión, yo pienso que también esto podría aplicarse a ese texto. Claro, yo creo que lo que dices tú, la clave está en lo del uso excesivo, ¿no? Porque obviamente no es malo tener pues tu tiempo de ocio sano y bueno, o sea, distraerte con alguna buena peli, alguna serie que te guste, pero claro, siempre teniendo en cuenta que al final como cristianos lo más importante o lo único importante, como en alguna ocasión has dicho tú, Diego, es eso, es meditar en la palabra de Dios, centrarnos en conocerle y hay que tener en cuenta que las distracciones en este mundo, pues hay una diversidad enorme y como cristianos que vivimos en este mundo estamos expuestos a eso y hay que encontrar el equilibrio. Claro, no olvidemos que también tenemos a día de Mm, hoy excelentes películas de los ujú, evangelios, de la vida de los apóstoles de Jesucristo. Estas no serían las películas, cuando están bien hechas, que entran en el cuadro de el camino de los inicuos, ¿no? Más bien me claro, refiero al consumo para cristianos de ujú, películas que como único fin tienen el sexo, la violencia y claro, los frutos de la carne, ¿no? ujú, Muy bien. así En es. contraste, el versículo 2 también nos indica algo. Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová y día y noche lee en voz baja. Este versículo, según te parece a ti, ¿qué nos enseña con respecto al sentimiento que deben tener los cristianos y los hábitos de lectura y meditación de la palabra de Dios? Ujú. Bueno, pues a mí lo que me indica es que un cristiano tiene que sentir pasión, ¿no? Pasión por la lectura de la Biblia, porque es lo que tenemos hoy en día, que nos habla acerca de Dios, de su Hijo Jesucristo, de la esperanza de su reino, de enseñanzas que en nuestra vida, aplicadas a día de hoy, en nuestra vida diaria, nos llevan por ese camino, por el camino pues de la felicidad que viene a ser el ser cristiano, ¿no? Y yo creo que ese es el sentimiento, ¿no? Pasión
o gozo al leer la palabra de Dios y meditar en ella día y noche, pues viene a decir esto, ¿no? Que un cristiano pues debería tener día y noche, vamos, o sea, a lo largo del día, en momentos en el que meditar acerca de la palabra de Dios. Efectivamente. No se puede ser cristiano si no nos deleitamos en la ley de Dios. Ujú. Y no nos deleitamos, aunque digamos que sí, si raramente la leemos, si raramente pensamos en ella. Estoy recordando un salmo, un versículo del Salmo 19, en que Jesucristo, el salmista, dice, pero en realidad ahí prefigura a Jesucristo, dice, ¿cómo amo tu ley, oh Dios? Sí, Mm. todo el día es ella mi interés intenso. Así, eso no significa que hay que estar con la Biblia en la mano todo el día, pero sí interés intenso significa que también aquello que hemos leído, luego durante el día, en nuestros momentos en que podemos, estamos meditando en esas cosas y solos estamos haciendo soliloquio, hablando con nosotros mismos de qué cosas maravillosas hemos aprendido ahí. Sí. Ahora los resultados los plasma el versículo 3, que dice, y ciertamente la persona esa, ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación, y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. O sea, eso es palabra de Dios y eso se va a cumplir. O sea, ¿cómo queremos que sea nuestra vida? ¿Queremos tener una vida plena, una vida recta, una vida que conduzca a la aprobación de Dios? Pues las claves las hemos leído en los versículos 1 y 2. Ujú. Muy bien. ¿Quieres comentar algo de este versículo o seguimos hacia adelante? Pues sí, ¿no? O sea, habla también de las consecuencias, ¿no? De deleitarnos en la palabra de Dios, de hacerla, ¿no? O sea, porque una cosa es leerla sin que te toque, o sea, que haga mella en ti, y otra cosa es hacer esas palabras tuyas, ¿no? Y guardarlas en tu corazón, eso es otra cosa distinta, ¿no? Y aquí a lo que se refiere no es a leer de manera pasiva la Biblia, sino a de leerlas y guardarlas, guardar esas palabras en tu corazón y realmente hacerlo. Uh-huh. Muy bien, podemos compararlo con el amor intenso que siente un hombre por una mujer, una madre por unos hijos, un padre por los hijos. Ese amor intenso, el amor intenso es el que debe también haber en nuestro corazón para con la palabra de Dios y los resultados serán también un camino de felicidad. Ahora, en contraste, los versículos 4 y 5, vamos a leerlos y vemos qué nos enseñan. Uh-huh. Vale, pues lo leo yo. Los malvados no son así, son como la paja que se lleva el viento. Por eso los malvados no se mantendrán en pie en el juicio, ni tampoco los pecadores en la asamblea de los justos. Muy bien. Así vemos el contraste, ¿no? Uh-huh. Los justos, los hijos de Dios, los malvados. Los hijos de Dios aman la palabra de Dios y tienen éxito. Los malvados, aunque aparentemente tengan éxito en este sistema de cosas, porque están en el mundo de su padre, el diablo, el padre de los malvados, de los inicuos, en cambio están destinados a desaparecer. Por eso son parecidos al tamo impelido por el viento. La paja que en la era se aventa en verano, antiguamente cuando se lanzaba el trigo al aire después de machacarlo y el aire se llevaba la paja y solo quedaba el trigo. Pues ese es Uh-huh. el destino de los inicuos, de los pecadores, y que no podrán permanecer de pie cuando venga el reino de Dios en la asamblea de los justos. Muy bien, ¿qué se te ocurre? Pues yo lo que veo aquí es que también un cristiano debe mirar con perspectiva las cosas, ¿no? Decir que al fin y al cabo lo que vivimos en este siglo es pasajero, pero lo que viene después de esto es eterno. Entonces debemos mirar también con perspectiva, aunque veamos que
pues que sea inevitable que nos pasen cosas malas, que se comporten injustamente con nosotros o violentamente, debemos tener en cuenta que eso no nos hace, eso no nos debe hacer abandonar la palabra de Dios, o el pensar que estamos en desventajas por cumplir la ley de Dios, sino que realmente, mirándolo con perspectiva, importa realmente lo que hacemos en este momento, y de cara al futuro también lo es relevante. Muy bien. Y claro, el versículo 6 ya concluye el Salmo, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el mismísimo camino de los inicuos perecerá. Ujú. Así, aquí la expresión porque Jehová va conociendo el camino de los justos indicaría también que va reconociendo, aprobando. Jehová va aprobando el camino de los justos. Pero en cambio, el camino de los inicuos, aunque parezca cuesta abajo y que va también en este mundo, dice perecerá. Muy bien. ¿Quieres añadir algo? Pues sí, o sea, creo que esto también es importante que pensemos en ello, ¿no? En que Dios está viendo el esfuerzo que hacemos por cumplir su voluntad en este mundo, que no siempre es fácil hacerlo en estos momentos, y tener en cuenta eso, que Él está viendo por dónde vamos, sabe nuestras circunstancias, nuestros problemas, y el esforzarnos por cumplir su voluntad, por actuar con amor y con justicia en este mundo, pues es observado por nuestro Padre, no hay que olvidar eso. Muy bien. Así a modo de resumen de este Salmo 1, ¿tú qué dirías que con qué te quedarías? ¿Con qué joyas espirituales te quedarías de este Salmo 1? Pues yo con lo importante y con los beneficios que tenemos de apasionarnos por la palabra de Dios, de dedicar tiempo a meditar en ello, los beneficios que obtenemos, y no olvidar que eso, que lo que pasamos en este siglo pues es pasajero y lo que viene es eterno, y la importancia de eso, de aferrarnos a la palabra de Dios, meditar en ella y, y amarla con intensidad. Muy bien. Fíjate que con respecto a deleitarnos en la ley de Dios, aquí tenemos varios textos que Mm. vienen que vienen muy bien a acompasar esto. Por ejemplo, el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, hace volver el alma. Claro, con razón, es perfecta y hace volver el alma. El Salmo 48 dice, 48, dice: en hacer tu voluntad, Dios mío, me he deleitado. Ese ya lo cité yo antes, ¿verdad? Ujú. Y el mismo apóstol Pablo tal vez tenía en mente este texto cuando en Romanos 7:22 dice: verdaderamente me deleito en la ley de Dios. Y Ujú. Santiago, en el capítulo 1:25, nos dice: pero el que mira con cuidado en la ley perfecta. Todos estos textos nos animan a valorar enormemente la palabra de Dios, y yo me quedo con eso, ¿no? Con Sí. que la vida será una vida con problemas porque estamos en este mundo, pero estará llena de felicidad para aquella persona que en verdad se toma muy en serio conocer la Ujú. palabra de Dios. Y como decía antes, es inconcebible llamarse cristiano y no leer de manera muy regular la palabra de Dios, no meditar en ella, no amarla, no usarla como guía en nuestra vida, porque uno puede leer la palabra de Dios y luego hacer otra cosa en su vida. O sea, yo me quedo con lo necesario que es Mm. hacer y practicar la palabra de Dios. Sí, muy bien. Pues muy bien, Arantxa, ha sido un placer estudiar Igualmente. este ratito contigo brevemente. Otro día Ujú. vamos así de manera breve como ahora, a estudiar algunos puntos de alguna otra escritura que seguramente nos va a beneficiar mucho. Gracias, Arantxa.